Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Donde el Señor una vez más nos congrega para poder escuchar su voz, para poder seguir siendo edificados en esta fe. Sabemos que para cada uno de nosotros es lo más grande y lo más valioso. Lo que realmente Cristo ha hecho por nosotros es una obra tan grande, y así como oraban los hermanos, ¿verdad? Es un gran privilegio el que ahora cada uno de nosotros podamos estar escuchando la voz de Dios, y también es un privilegio también el que ahora nosotros podamos conocerlo de la manera correcta. Y hoy en esta tarde vamos a meditar en el tema Cristo a la resurrección, y de base vamos a tomar el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Pero para dar inicio vamos a orar y que el Señor sea el que nos vaya guiando. Buen Dios y amado Padre Celestial, damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, el que pueda guiarnos, Señor, en este momento. Que seas tú, Señor, trayendo de tu vida, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra, amado Dios, la podamos recibir en el Espíritu, la podamos creer, Señor, y podamos ver, Señor, lo grande, Padre amado, que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Entendiendo, Señor, que lo que tú hiciste por nosotros, Señor, es algo incomprensible, Señor, en la mente humana, Señor, sabiendo que nosotros estábamos muertos espiritualmente, Señor, pero por tu sacrificio, Señor, por esa obra tan grande en la cruz, es que ahora, Señor, tú nos has dado vida. Te pido, amado Dios, en este tiempo que seas tú, Señor, el que nos revele, Señor, tu palabra, y que la podamos recibir y la podamos creer, amado Dios. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bien. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37 del 1 en adelante. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Vamos a dejar hasta ahí por este momento. Bueno, el libro de Ezequiel es un libro donde vemos cómo Cristo se revela como ese profeta y ese sacerdote, porque sabemos que, como dice su palabra, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y sabemos también, ¿verdad?, de que para que ahora el ser humano que quedó muerto, quedó destituido de la gloria de Dios, o sea, solamente Cristo es el único que puede darle vida al hombre. Entonces aquí en este libro vemos cómo el Espíritu Santo, por medio del profeta Ezequiel, se revela así como les decía, ¿verdad?, como ese profeta y sacerdote. Y vemos también cómo Ezequiel significa Dios fortalece, a quien Dios ha fortalecido.
Y vemos como el significado de este nombre no es algo casual, sino que vemos incluso en los nombres de los que tenían los profetas, ¿verdad? Vemos ese significado que Dios quería hablar a su pueblo. Y vemos, yo estuve investigando en la historia de Ezequiel. Ezequiel era un profeta, era un sacerdote exiliado. Fue sacado del templo y sabemos que en aquel tiempo dice que para un levita esto era como cortar sus raíces, pero vemos como en medio de todo eso, porque sabemos que este pueblo estaba en el exilio, cuando Dios le muestra esta visión al profeta Ezequiel. Pero vemos ahí también en esto, vemos cómo Dios fortalece al profeta Ezequiel, y lo iba a sostener por medio de su palabra, porque vemos cómo Dios lo levanta como ese profeta, y vemos cómo Dios los mensajes que le revela este profeta para que se los pueda transmitir al pueblo, no eran mensajes suavecitos, ¿verdad? Sino que eran mensajes fuertes, y de hecho ahí dice, ¿verdad? En la palabra de que le dice a Ezequiel, ¿verdad? Por medio del Espíritu, que va a hacerlo duro como ellos, que va a ser su frente duro como ellos, porque el pueblo se había endurecido por haberse alejado de Dios, ¿verdad? Y vamos a confirmarlo en Ezequiel 2. Voy a leer rápido. Ezequiel 2. Ezequiel 2, del 1 en adelante. Vemos como Ezequiel, pues, no es un profeta que se levantó por sí mismo, ¿verdad? Sino que fue un hombre que fue levantado por Dios para dar el mensaje que Dios quería dar a su pueblo. Y dice en Ezequiel 2:1, levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar. Pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo, no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios levanta a este profeta para que envíe el mensaje de Dios, ¿verdad? Para que envíe, para que fuera ese portavoz que iba a llevar ese mensaje de parte de Dios, porque sabemos, pues, este pueblo estaba exiliado, ¿verdad? Porque ellos mismos habían endurecido su corazón, habían rechazado el pacto, y si vemos, ¿verdad?, cómo esto en el antiguo tiempo, ¿verdad?, cómo los profetas que Dios levantaba, ¿verdad?, siempre era ese llamado, pues, de que el pueblo se volviera a Dios. Y algo que me impactaba era en este versículo 10, cuando el Espíritu dice, ¿verdad?, el cual abrió, entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres y lamentos y declaraciones de condena. Y entonces traemos esto, ¿verdad?, hoy en día, como las personas, sabemos, ¿verdad?, nosotros que
esto es la obra de Satanás. Pero como las personas hoy en día, cuando nosotros vamos y les predicamos este mensaje, las personas endurecen el corazón para no escuchar la voz de Dios, porque sabemos que no nos están escuchando a nosotros, sino que nosotros ahora sabemos que de parte de Dios tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de poder dar el mensaje que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y como dice la palabra, o sea, el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre quedó bajo la potestad de Satanás, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Y vemos cómo a las personas hoy en día eso no les gusta escuchar, pero la palabra sí lo dice, ¿verdad? Que esa es la condición espiritual del hombre. Y aquí pues yo veía, ¿verdad? Como hoy pues los llamados, los que se dicen ser profetas, ¿verdad? Están dando falsas esperanzas a las personas, les están diciendo que Dios ha hablado, que Dios les ha revelado, que ven casas, que ven carros, que ven todas las cosas de este mundo. Y más adelante vamos a ver cómo, o sea, todos los que piensan de esa manera están totalmente muertos y Dios no está con ellos. Y vemos en el 3, la voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No, te envío a gente que habla no te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían, pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escucharán a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no le tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba: alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el retumbar de sus ruedas debajo de ellos. El Espíritu me levantó y me sacó de ahí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Bueno, y entonces aquí vemos, ¿verdad? En este verso, en este capítulo 3, vemos cómo el Señor, ¿verdad? Le da pues la palabra a Ezequiel, y como él dice, ¿verdad? Al principio dice, esa palabra tenía un sabor dulce, pero dice que después él sintió, ¿verdad? Ese sabor amargo. Y también dice, ¿verdad? Que cómo Dios lo va a fortalecer a él. Cómo Dios le va a dar ese corazón, que a pesar de que el pueblo se niegue a escucharlo, a pesar que el pueblo se niegue a rechazar el mensaje, o sea, era Dios quien lo iba a fortalecer, era Dios quien lo iba a sostener en medio de esa misión que iba a llegar, porque vemos que también el profeta Jeremías era otro, ¿verdad? Que eso, o sea, es algo que siempre se ha venido repitiendo en cada generación. O sea, el ser humano es así, el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios, prefiere, como dice la palabra, ¿verdad? Escuchar maestros que les hablen lo que sus oídos se mueren por escuchar. Quieren que les hablen mentiras, quieren que les diga que Dios está con ellos porque tienen casa, tienen comodidades, tienen bienes, pero eso es una total mentira. Si realmente Dios, el hombre no se ha encontrado con Dios, pueden tener muchas cosas, pero si Dios no está, están muertos, están totalmente muertos, están destituidos.
y viven así, engañados, ¿verdad? Porque vemos cómo la religión ha hecho ese trabajo hasta hoy en día también, engañando a las personas. Y entonces ahí yo podía ver, ¿verdad? En este capítulo 3, cómo el Señor es el que iba a sostener al profeta a pesar de que el pueblo rechazara el mensaje. Y vemos cómo ahora también esto, ¿verdad? Lo traía a mi vida, porque vemos también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos cómo este mensaje trae como esa separación, incluso hasta en nuestras propias familias, digamos, ese menosprecio, ese rechazo, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor es el que siempre nos ha fortalecido por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, siempre nos recuerda su palabra, siempre nos fortalece por medio de su Espíritu para que sigamos adelante, porque sabemos que tenemos una tarea aquí en la tierra. Y vamos a continuar en el 16. Después, Ezequiel 3:16. Y vemos como ahí dice, ¿verdad? El profeta mudo. Después de 7 días el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviérteles a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Sí, tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de estas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirás y tú también te habrás salvado. Y entonces ahí veía, ¿verdad? También esa responsabilidad también que ahora ha caído sobre nosotros. Porque sabemos que ahora Dios nos ha revelado su mensaje, ¿verdad? Pero sabemos de que este mensaje, así como nos ha dado vida a nosotros, es el mismo mensaje que les va a dar vida a las personas, sea que las personas quieran escucharlo o no lo quieran escuchar, sea que lo quieran creer o no lo quieran creer. O sea, nuestra responsabilidad que Dios nos está demandando es dar ese mensaje, dar el mensaje que ya se nos fue dado, el mensaje que ahora ya se nos fue dado a nosotros. Pero también viene la otra contraparte. Dice en el verso 24, después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Me habló y me dijo, vete a tu casa y enciérrate. Ahí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces le dirás, esto dice el Señor soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán porque son rebeldes. Gracias, hermana. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? También veía algo que el Señor me mostraba cuando estaba escudriñando esa parte, era de que la obra no es de nosotros y que no vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, sino de que tiene que ser guiado por el Espíritu, porque sabemos que Dios nos va a llevar a esas personas por las cuales Él ya tiene preparadas, porque van a haber momentos en que el Señor nos va a decir, así como le dijo aquí, ¿verdad? Deténganse, aunque quizás para otras personas no estemos haciendo nada, como dicen, ¿verdad? Yo veo que no se mueven, yo veo que no salen, pero o sea, Dios sabe, porque yo podía ver, ¿verdad? Cómo el Señor ahora está trabajando con los niños, cómo el Señor les está revelando
les está revelando su pacto y que quizás para algunos pueda parecer un desperdicio o tener que avanzar también en lo demás, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo lleva las cosas porque sabemos que esto no es obra de nosotros, porque puede venir el predicador más elocuente y la persona no va a creer, porque vemos aquí, ¿verdad? Porque el Señor le dice que se detenga, ¿verdad? Porque ellos son rebeldes y le dice, o sea, tenés que ser guiado por el Espíritu. Cuando yo te diga, da el mensaje, dalo, esto no es obra tuya. Y es algo que el Señor nos tiene que hacer entender a nosotros, ¿verdad? Que no es obra de nosotros. Y quizás muchas veces hemos estado así, no disfrutar de la comunión con Dios. ¿Por qué? Por estar pensando en que si yo no me muevo, esas personas no se van a salvar. O si yo hago esto, estas personas van a creer. Es que esto no se trata de nosotros. Y creo que eso, cada uno de nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Que esto no se trata de nadie, sino que este es Dios, es la obra de Dios, porque así como, ya más adelante vamos a ver, ¿verdad? Como dice, o sea, así como Dios es el que sopla vida. Y como les decía, ¿verdad? Aquí puede venir el Apolo elocuente, el Dante Hebel muy elocuente, pero si no tiene el mensaje, y algo que el Señor, ¿verdad? Nos hablaba el día lunes para los que estamos en la escuela de evangelización, o sea, podemos hacer muchas cosas, una buena prédica, actividades muy, como algo que decía el pastor, muy, se me ha ido la palabra, pero él decía, podemos hacer muchas cosas, pero si no está la vida de Dios, de nada sirve. Dios no va a tomar esas cosas por muy buenas que sean. Y es algo que pues vemos como los profetas, ¿verdad? No se levantaban por sí mismos, sino que eran guiados por el Espíritu para poder dar el testimonio. Y vemos pues ahora en este tiempo, ¿verdad? Como ahora Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hecho pues sus discípulos, porque sabemos que ahora el mensaje ya está dado, lo que Dios tenía que hablar ya lo habló. En el antiguo tiempo vemos como los profetas eran aquellas personas que Dios usaba para dar el mensaje, eran como ese micrófono de parte de Dios, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento dice que los profetas llegaron hasta Juan. Y dice que ahora, dice, en estos tiempos, dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿qué más busca el ser humano? ¿Qué más profeta quiere? Y recuerdo un versículo que el Señor le dice, ¿verdad? Al pueblo, ¿a qué salieron ustedes a ver? ¿Qué esperan? ¿Esperaban a un profeta? Pues más que un profeta hay. Y creo que eso es algo que el Señor nos tiene que ir cada día revelando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que la palabra de Él sea suficiente, que ese maná que Él nos da sea suficiente, no andar queriendo buscar más o menospreciar, ¿verdad? A la persona, sea quien sea, porque es la obra de Dios y Él sabe a qué burro o qué burra va a usar, ¿verdad? Para poder dar su mensaje. Y pues, siguiendo, ¿verdad? Veía eso, o sea, como pues el que ahora nosotros pues el Señor nos haya revelado su mensaje es un privilegio, pero también una responsabilidad, porque es la obra de Dios, es Él quien nos va guiando pues a poder llevar este mensaje. Y ahora sí, vamos a irnos a Ezequiel 37, ahí donde empezamos. Bueno, ahí en el capítulo 37 vemos cómo Dios le muestra al profeta Ezequiel el estado espiritual del pueblo que había sido exiliado a Babilonia, y cómo solo la obra de Dios por medio del sacrificio de Cristo y el poder del Espíritu Santo puede volver a darle vida al hombre que está muerto y destituido de la gloria de Dios. Porque yo veía, ¿verdad?, que ese pueblo había sido exiliado, y es esta visión que Ezequiel tuvo, es una figura del estado espiritual, porque exiliado significa una persona que fue expulsada o se vio obligada a vivir fuera de su país o tierra contra su propia voluntad. Y entonces aquí vemos, o sea,
el espejo espiritual del ser humano, cómo está sin Dios. O sea, el ser humano, aunque él diga, ¿verdad? Yo estoy con Dios, pero si no está la vida de Dios, no está. Y es algo de que, o sea, no es algo que nosotros, que el ser humano quiera estar así, sino que, como dice la palabra, ¿verdad? Fue la herencia que nos dejó nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vemos cómo el ser humano nace en esa condición, toda la humanidad está bajo esa condición, está muerta espiritualmente, está bajo la potestad de Satanás. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad al pacto. Y aquí vemos en Ezequiel 37:1, nos dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y entonces aquí vemos cómo el Señor nos confirma, ¿verdad? Cómo nos confirma la obra de vida, la obra del Espíritu, lo que Cristo hace, porque así como allá al principio, ¿verdad? Fue Dios, que dice la palabra, que formó al hombre del polvo de la tierra, pero hasta que sopló vida, dice, entonces ese hombre fue un ser viviente. Entonces, de la misma manera, solamente el Evangelio es lo que les puede dar vida a las personas. Nosotros no podemos agregar algo, querer, ¿verdad? Convencer a las personas, ¿no? Solamente Dios, Él sabe en qué momento estas personas van a volver a la vida. Él sabe en qué momento estas personas van a creer, y la responsabilidad de nosotros es pues solamente dar el mensaje, y también que este mensaje pueda hacerse vida en nosotros, ¿verdad? Para que ahora esa vida que Dios ha puesto en nosotros, poder también ahora darla. Y dice en el verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró en ellos, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor: he aquí yo abro sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Y ahí podía haber algo, ¿verdad?, hermoso en todo esto, de que, o sea, cómo la obra es de Dios, y cómo Él sigue teniendo esa misericordia con el mundo. Y vemos que como Él, a pesar de que el hombre en su momento fue infiel, fue incrédulo al pacto, Él sigue siendo fiel. Él sigue, la promesa de Dios no cambia. Y lo vamos a confirmar aquí en Ezequiel 36, un capítulo atrás. En Ezequiel 36, el verso 22, dice: por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que yo di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Verso 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades, haré también que seas habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Ahí lo que podemos ver, ¿verdad? De que como la obra de Dios, o sea, la salvación de Dios, o sea, no ha sido algo que, como dice aquí, ¿verdad? Su palabra, o sea, no ha sido por merecimiento, no ha sido porque seamos los mejores, sino que ha sido por gracia y por amor a su nombre. Porque sabemos, ¿verdad? O sea, ahora nuestros ojos espirituales han sido abiertos y vemos, ¿verdad? O sea, la condición espiritual de las demás personas, pero ¿y qué de especial tienen ellos? ¿De qué especial tenemos nosotros que no tienen ellos? Es la vida que ahora Dios ha puesto, el pacto que ahora se nos ha sido revelado, que Dios ha hecho esa obra en nosotros, que ha quitado ese corazón duro y ha puesto en cada uno de nosotros que hemos creído ese corazón nuevo. Y Él ha puesto en nosotros su espíritu para que nosotros ahora lo podamos conocer. Y damos gracias a Dios porque sabemos que Él es el que sigue haciendo esa obra en nosotros, es Él el que se nos sigue revelando cada día, ¿verdad? Es Él el que sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerlo a través de la palabra y también asimismo dar lo que ahora nosotros hemos creído. Y bueno, aquí ya vimos, ¿verdad? Cómo en este momento, pues el Señor le mostraba, ¿verdad? Al profeta Ezequiel lo que él iba a hacer, cómo era una visión. Pero vemos cómo Cristo verdaderamente es el cumplimiento de esta visión. Cómo Cristo es esa palabra que da vida, cómo Cristo es el único que nos puede resucitar, cómo Cristo es el único que realmente pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y vamos a irnos a Juan 1, del 4 en adelante. Juan 1. Allá vimos, ¿verdad?, cómo el Señor le muestra al profeta Ezequiel ese valle que estaba, dice, o sea, no había vida, era totalmente esqueletos, pero como solo la palabra de vida trajo esa vida al ser humano. Y aquí vemos cómo Cristo, era necesario el sacrificio de Cristo, era necesario que Cristo viniese al mundo, a ese mundo que quedó después de la desobediencia, ¿verdad? Quedó en ese estado, quedó en tinieblas, quedó muerto y quedó sin vida. Y aquí vemos en Juan 1, del 4 en adelante. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Verso 9, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y entonces aquí vemos el cumplimiento de lo que el Señor allá en su momento le mostró a Ezequiel, ¿verdad? Cómo era necesario que la palabra se hiciera hombre y por medio de su sacrificio traer esa vida al ser humano. Porque como dice, ¿verdad? El mundo estaba en tinieblas, pero Él venía como esa luz a traer esa luz al hombre. Venía a traer su vida también a ese hombre que quedó muerto y destituido de la gloria de Dios. Y vemos, ¿verdad? También como ahora nosotros, Dios nos dice, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos la luz del mundo. Ahora Dios ha puesto esa luz en nosotros, ha puesto también esa palabra que da vida al mundo. Y vamos a irnos a Juan 17. Ahí mismo, más adelantito, Juan 17. Del 12 en adelante. Algo que yo veía cuando el Señor me mostraba eso, ¿verdad? O sea, de que cómo pues realmente la obra de Dios es tan grande de que, o sea, hemos salido de las tinieblas, como dice la palabra, ¿verdad? Hemos salido de las tinieblas y hay esa, que no somos compatibles, ¿verdad? Con el mundo. ¿Por qué? Porque para el mundo, hoy, ¿verdad? Como dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Para nosotros ahora eso ya no es un deleite y quizás hasta lo vemos así, ¿verdad? Pero, o sea, ahora sabemos que nosotros hemos salido de las tinieblas. Y aunque para el mundo le parezca normal las corrientes de hoy en día, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Él nos ha sacado de esas corrientes. Como dice la palabra, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno, pero ahora nosotros, los que hemos creído, estamos con Dios y nos deleitamos en lo que Él ha hecho. Y vemos en Juan 17:12. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que el mundo comenzara. Y aquí, bueno, lo que el Señor me mostraba en esto, ¿verdad? O sea, y cuando estaba leyendo esto, recordé unas palabras que la pastora decía: ¿dónde se mira usted? ¿Se mira aquí o se mira allá? Y yo decía, pero el Señor me reveló esto, o sea, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Físicamente, pero sabemos que Él es el que sigue revelándose a nosotros. Pero Él dice en el verso 24, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que el mundo comenzara. Y ahí, pues, cuando el Señor Jesús decía estas palabras,
yo podía ver, ¿verdad? En el Espíritu, o sea, la obra del Espíritu de Dios, lo que ha hecho en nosotros, que Él ha soplado vida en nosotros. Y como dice su palabra, ¿verdad? Ahora nosotros estamos delante de Él en lugares celestiales con Cristo, pero es por la obra del Espíritu. O sea, nuestra comunión, Dios no tiene que ver nada, o sea, Dios no se relaciona con la carne, porque la palabra dice que la carne es enemistad, pero nuestra comunión con Él es en el Espíritu. Entonces, por eso es que Él dice que ahora Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Y por eso también el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, si ustedes han resucitado, si ustedes han vuelto a la vida, entonces ahora busquen las cosas de arriba. Que aunque nosotros estemos aquí, así como el Señor Jesús les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, ustedes ahora están en el mundo, pero sepan que van a estar donde yo estoy. Van a estar donde yo estoy y yo les voy a mostrar toda mi gloria. Ustedes van a amar, van a llegar a amar al Padre, porque yo les voy a revelar quién es el Padre. Y sabemos que el Señor es el que nos revela eso por medio de su Espíritu, que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, o sea, es algo imposible. Pero por medio de la obra del Espíritu es que el Señor ahora nos está haciendo ver eso. Que ahora, aunque estemos aquí, sabemos que tenemos una misión en esta tierra, así como el Señor les decía, ¿verdad?, a los discípulos. Ustedes están en el mundo, sí, pero es para que ustedes den el mensaje, porque todavía faltan más personas que van a creer en mí por el mensaje que yo puse en ustedes. Pero sepan que ustedes están conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes ahora han vuelto a la vida, ahora ustedes son seres espirituales, ya no son seres vivos nomás, ahora son seres espirituales. ¿Por qué? Porque yo los hice sentar en la muerte y en la resurrección. Vemos esto, que ahora Dios nos ha colocado ahora ya, que aunque nosotros nos veamos aquí, ¿verdad? Y es ahí donde muchas veces Satanás, ¿verdad?, nos puede jugar la mente, ¿verdad?, en esas cosas, en esas circunstancias que pasemos, ¿verdad? Ah, mira, te falta esto, mira, Dios no está con vos, ¿verdad? Pero sabemos de que si está el Espíritu siempre nos va a recordar que nuestra ciudadanía es en los cielos. Y para confirmar esto, vamos a Efesios 2. Efesios 2, del 5 en adelante. Efesios 2. Vemos aquí como el apóstol Pablo empieza esta carta, ¿verdad?, de Efesios, diciendo de que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición natural del ser humano, y es la que el ser humano tiene hasta hoy en día. Delante de Dios, el ser humano está muerto en delitos y pecados. Pero él dice en Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos recuerda una vez más el Señor, ¿verdad?, de que no es por méritos, sino que es por la gracia de Dios. Y juntamente, en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces ahí vemos, ¿verdad?, de que la obra que Dios ha hecho por los que ahora hemos creído este mensaje es tan grande. Porque como dice su palabra, ¿verdad?, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice el libro de Isaías que no había nada bueno en nosotros. Desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies no éramos gratos delante de Dios. Pero que Dios, enviando a su Hijo en sacrificio y siendo ese pago, ahora nosotros hemos vuelto a la vida.
Y sabemos que ahora estamos plenos en esa obra, estamos seguros en esa obra, que Él nos ha vuelto a la vida y que sabemos que Él siempre se va a seguir revelando a cada uno de nosotros y que pues que esto, ¿verdad?, sea suficiente para cada uno de nosotros, que no anhelemos otra cosa, que no anhelemos las cosas que están en este mundo, porque dice que el mundo va a pasar y los deseos de este mundo van a pasar, pero dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Y pues esto era lo que el Señor me ministraba, ¿verdad? Y era lo que quería traerles esta tarde a ustedes, ¿verdad? Que pues podamos valorar y podamos descansar, ¿verdad?, en esa obra que Él ha hecho, en esa obra tan grande, y que pues la verdad, entre millones de personas, vemos cómo hoy el mundo está, ¿verdad? Vemos cómo el mundo está lleno de maldad, pero vemos cómo Dios nos ha sacado de esa condición y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, y ese fruto siempre pueda permanecer. Y sabemos que no es la obra de nosotros, sino que es la obra de Dios la que se sigue perfeccionando en cada uno de nosotros. Y esperamos pues de que sea Él el que nos siga siempre revelando y sosteniendo hasta que, como decía el hermano Moy, ¿verdad?, hasta que partamos de este mundo o hasta que Él regrese. Y nos ponemos en pie. Buen Dios y Padre Celestial, damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, que nos recordaste, Señor, una vez más el sacrificio, Señor, tu sacrificio, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Recordaste, Señor, que estábamos en esa condición, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, pero que solamente en ti, Padre, podemos encontrar esa vida, Señor, y en ti, Señor, podemos experimentar, Señor, la plenitud, Señor, y alcanzar, Señor, como dice tu palabra, Señor, esa estatura del varón perfecto. Queremos, Padre, que siempre nos sigas ministrando, Señor, que siempre nos sigas revelando quién eres tú, Señor. Que podamos estar plenos en ti, Señor, que esto nos pueda llenar, Señor, nuestra alma, Señor, y saber, Señor, que nuestra ciudadanía, Señor, no es aquí, Señor, en este mundo, Señor, sino que es contigo, Padre, en los cielos. Damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.